Me siento medio un gil. No. Porque cuando hablamos, viste, del tema Macri, Milei y esa decisión bastante atípica de irse a Emiratos Árabes. Ah, claro, cuando fue los primeros... En un momento muy sensible, uno no entendía. Bueno, me enteré porque fue. Que había una cuestión mundana mucho más relevante para el compañero expresivo. Pero para vos decís algo más importante que el armado del gobierno, algo Sí. más importante que definir algunos cargos, Sí. más importantes que influir sobre Javier Milei. O por lo menos más palpable, podemos decir. Puede ser más palpable. A ver, sí. Dicen que se fue a ofrecerle a unos fondos árabes Fondos de inversión árabes. el management de un unicornio criollo. El management. Sí. Digamos, fue a Emiratos Árabes. A vender el management de una empresa nacional del mundo de los más de los importantes. servicios, de los más importantes. Pregunté en la empresa me dijeron las tecnológicas siempre están a la venta. Ah, no te lo desmintieron. No, y esa tecnológica, además, hizo ya con este dato, si no se sabe, Sí. al final lo decimos, trasladó parte de su negocio a Colombia. Ajá. ¿Y sabes por qué? Y siempre apoyó mucho a Macri, Sí, ¿no? Y sí. dentro de los que eran los WhatsApp. Al punto que empresas. ¿te acordás el símbolo del macrismo? No, ¿qué? Los globos. Ah, ajá, ya está. El que lo entendió lo tiene que entender. Me dijeron Sí. que la operación, si se hiciese para el que hace la gestión No, del comisión, no, nos vas a deprimir. 100 millones dólares. 100 millones de dólares. Solamente en un viaje y haciendo... Digo, motivo más que suficiente para mí para tomar antes que ver Bueno, si le basta, consigo un lugar o no, basta, no. a Hernán Lombardi. Hernán Lombardi. ¿Qué tiene que ver? No, diciendo que Macri le consigue un sí, lugar ahí- a Hernán era más importante. Bueno, basta. Ahí empezamos. Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Mano a mano, un nuevo episodio. Pablo Ibáñez, ¿Cómo le va? Alfredo Sayat, episodio número... 15, ¿no? Ah, sí, te quería probar, era 15. 16 me está diciendo. 16. 16 está diciendo O sea acá que el compañero anterior que dijiste Alfredo. 14 ya no. Ya estábamos te mal, pareces ya- a Milei, ya decís venía, una ya- cosa un día, después decís otra. Exactamente, ando por lo menos exagerando. donde era 15, digo. No, al revés, le bajé el precio. Le está bajando el precio. Le bajé el Pero precio. antes de empezar, Sí. vos sos el experto, el especialista, el que sabe comunicar directamente a toda nuestra legión de escuchas qué es lo que tienen que hacer. Tienen que entrar a las aplicaciones, sea YouTube, sea Spotify. El otro día dejaron un mensaje diciendo que en Apple Podcast no está. Le voy a preguntar a Alfredo a ver si efectivamente está o no está. Ujú. En teoría estaba en todas las aplicaciones que tienen que ver con podcast. Pero pueden entrar ahí, a cualquiera de ellas, poner seguir. Si les Sí. copa la idea también calificar, que siempre Sí. viene bien. Y como ha ido sumando métrica y seguimientos y acompañamientos, está bueno que eso se vaya dando. Vos ponés seguir y te aparece, te Inmediatamente. avisa la notificación apenas subimos. Hoy es martes y hoy muy rápidamente vamos a subir este capítulo, porque este capítulo es pre-anuncios de Toto Caputo para hacer un corte política económica, para hacer el arranque de Milei en términos políticos. Después vamos a dejar lo económico para otro capítulo, posiblemente antes del fin Pero de algo semana. te voy a decir, ¿eh? Sí, está bien. Si me dejás. Y la otra, porque yo creo que empieza a configurarse un poco el ajedrez de la política, porque hizo un discurso interesante para mí. ¿Lo escuchaste todo? Axel Kicillof, sí. Lo escuché, ¿eh? Lo escuché, lo leí. Lo escuché todo el discurso de Sí. Axel. A mí me parece que en términos políticos es muy fuerte. Mm. Yo creo que no tuvo la relevancia hoy en el tratamiento y en el análisis. Más allá de que fue Cristina o lo que puede ser a nivel de símbolos, el discurso de Axel marca claramente decir, acá va a haber una oposición, no una resistencia. Respetando la democracia,
poniendo en posición lo que es la provincia de Buenos Aires. Esa es lo que voy a hacer una asociación que por ahí al mundo del kirchnerismo o de cierto peronismo por ahí no le puede gustar, es una idea al estilo del cordobesismo. Digamos, acá está la provincia de Córdoba brinda mucha riqueza a la nación, somos discriminados en términos de recursos y de obra pública a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof está diciendo eso también. Estamos siendo discriminados, no estamos queriendo sacar toda la coparticipación al resto de las provincias, sino simplemente que se reconozca que que la nación tiene que darle fondos. Sí. Para mí hay una primera explicación con el tema por qué el discurso de Kicillof no fue del todo relevante. Porque estamos ante un fenómeno todo puesto sobre Milei, que es lo novedoso. Es el primer Milei. Y de alguna manera es el segundo Kicillof, porque a Kicillof ya se lo conoce. Lo que tiene que emerger es un Kicillof en otro contexto. En un contexto políticamente distinto y económicamente distinto. Y te voy a dar un primer dato. Pero una sola cosita. Sí. Pero es el primer discurso y mensaje a nivel de oposición a claro. Milei. Había hecho una... dijo no a la motosierra, como una justicia social, sí, carajo, digamos. Sí. Hizo muchas cosas que hasta ahora, en esto lo que vos decís, estos primeros días de Milei, este fenómeno Milei, la luna de miel de Milei, estaban todos paralizados. Es lo que veníamos hablando de este equilibrio que necesita Kicillof, porque en un momento uno puede hacer la interpretación del cordobesismo en clave bonaerense, es decir, la provincia aporta, necesita ser reconocida, y ahí viene el mensaje político de Kicillof diciendo, vos ganaste por 55% el balotaje, pero yo, claro, el peronismo en la provincia de Buenos Aires ganó las 3 elecciones. Ganó la PASO, ganó la general con el 46% y también ganó el balotaje. Por lo tanto, me parece que la idea es, no hay hegemonía. Vos ganaste el balotaje, sos el presidente, estás validado por los votos para ser presidente, pero eso no significa que es la hegemonía del concepto de Milei y el mundo funciona o la Argentina funciona según los términos de Milei, porque vos ganaste y yo también gané. Y ahí hay un dato adicional que me parece interesante. El otro día lo charlaba con Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, que decía, también hay que entender, si se trata de procesos de interpretación democrática, que este Congreso es resultado del voto. Claro. Entonces, ¿por qué vos vas a decir? De la primera vuelta, Sí, no importa. No, pero lo reafirmo. Este Congreso surgió de lo que la gente votó el 22 de octubre. Y ese es el resultado. Si en ese momento Milei no tenía representación en las provincias, o poca representación, o no pudo, o no quiso tener candidatos a gobernador anteriormente, y hoy por eso es un presidente sin gobernadores, con 3 o 4 intendentes a nivel nacional, y con 38 diputados y 7 senadores, también es un resultado de la misma dimensión que la que es Milei. Es el voto de la gente que eligió ese mapa y esa construcción política. Naturalmente, la dimensión de un presidente es mucho mayor a la hora de definir. Ahora, eso no significa que le dé vía libre a Milei para reclamar o para pedir lo que sea. Eso también es una instancia de un reflejo de la decisión del voto. Y volviendo a Kicillof, después nos metemos un poquito en Milei. Kicillof hizo 2 planos. El plano de reconozco que vos ganaste, sí, reconocé que yo gané. Ahí está, eso que te iba a decir. ¿Sí? Reconocí que vos ganaste, yo gané. No, y marcó la diferencia. Y somos distintos. Y marcó la diferencia de cómo ganó. No es que ganó por un votito. Cuando ganó en octubre, dice, gané por más de 20 puntos de diferencia. Claro, por eso digo lo de los 3 resultados, paso general y balotaje del peronismo. De la foto esa, Kicillof diciendo, yo soy el gobernador del 40% de los argentinos, es decir, también es un gobernador pesado, y si uno lo quiere contemplar de alguna manera, después si tenemos una línea, nos metemos en una charla que tuve con Juan Manuel Medina, que la escribí, la publiqué el sábado en el diario AR, que Abal Medina pone en discusión la idea de un presidente débil. Bueno, lo que ocurre con Milei
es que es objetivamente un presidente débil a la hora de medir lo que tiene en la el mapa, político. el mapa político Claro. electoral. Y Kicillof, por el otro lado, es un presidente, un gobernador fuerte, porque también ganó por mucha diferencia, pero tiene 84 municipios la provincia de Buenos Aires, una legislatura donde tiene una representación importante. Pero mandó señales a los intendentes de la oposición, digamos, no se lo enfrentó. Tenemos que ir juntos, No, por tenemos supuesto. que defender la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene muchas necesidades y necesita recursos. Sí. Y que la nación también necesita que no haya una provincia de Buenos Aires en crisis. Yo te lo digo más brutal, que esté incendiada. También le mandó ese mensaje a Milei. Hay una gran frase de Sergio Massa que dice en el 2014, y a mí me gusta citarla, y me hiciste acordar con esto que dijiste. Massa decía, los problemas de la provincia de Buenos Aires se resuelven de Casa Rosada. Cuando él en un momento decide en el 2015 ir como presidente o no ir como gobernador, su explicación válida o no, auténtica o no, me parece interesante para observarla, era los problemas de la provincia se resuelven de Casa Rosada. ¿Y esto qué quiere decir en esto que vos decís? Que sería atípico, pero también sería peligroso que Javier Milei crea que lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires no le impacta al presidente de la Nación. Es decir, pensar las dos dimensiones sería distinto. Ahí déjame que te ponga otro paralelo con Córdoba. Sí. Cuando fue el levantamiento de la policía cordobesa, diciembre del 2013. La Nación dice, bueno, es tu problema. No. Y fíjate que no fue el problema. Vos fíjate que impactó en ese momento a nivel nacional e impactó políticamente en muchísimos más años en la relación con lo que sería el kirchnerismo o el peronismo. Bueno, y aquel levantamiento de la policía derivó en levantamiento de otras policías a nivel nacional. Por eso. Recuerdo Santiago del Estero, incluso provincia de Buenos Aires, mucha crisis eso. Ahora... Pero déjame un interrogante, no lo contestes, simplemente. Sí. ¿Milei será consciente de esto o no será consciente de esto? Lo dejamos para el capítulo Milei 1 porque el primer Milei y el segundo Kicillof. Yo digo este segundo Kicillof porque Kicillof atravesó el primer mandato, aparece con otras demandas, con otras expectativas sobre sí mismo, con una gran incertidumbre sobre cómo va a ser la relación con Milei. Tuvo 2 conversaciones con Guillermo Franco, no tuvo más conversaciones con Guillermo Franco, y ahora se está produciendo un fenómeno que todavía no está del todo cerrado, porque las grillas, tiene que ver con esto mismo de Milei, las grillas de los ministerios no están del todo definidas, entonces no se sabe si la relación económica con las provincias va a ser vía Franco, va a ser vía Caputo, lo más probable sea los dos. No sé, lo que leí... El DNU no es del todo claro. No está claro. No es del todo claro, porque sí hay cuestiones... Pasa Caputo, teóricamente. No está del todo claro. No está del todo claro, por eso quiero esperar la grilla final, que hoy martes 1 de la tarde, aunque Guillermo Franco había reunido a su gente, todavía no está definido. Cuando decís la grilla, déjame que te diga, el segundo Kicillof, y también que es lo que marca, son 2 cosas. Sí. Una es que presentó todo su gabinete. Sí. Digamos, y lo presentó el sábado. Digamos, todo el gabinete... está. Sí. A Milei le costó, digamos, todavía sigue remando en dulce de leche para tratar de conseguir la gente. Sí, ahí me hago otro link con eso, que Kicillof hizo un gabinete donde claramente él retoma una versión que podríamos decir del Kicillof original. Es que ahí quería ir. Claro. Ahí quería ir porque quiero ahí ese Pablo Ibáñez que me cuente esos entrecejos que hay, digamos, en lo que es Máximo Kirchner, intendentes, digamos, cómo empieza a configurarse o cómo se está observando, cómo observan, digamos, eso. Vuelve de alguna manera a Kicillof, al Kicillof original, en el sentido de ponerlo a Carlos Bianco como el hombre político de él, que en su momento era jefe de gabinete, ahora vuelve como ministro de gobierno, el hombre que juega él. Hay como un concepto detrás, no dicho, pero sí sobreentendido de... Kicillof en el 2019 había ganado siendo un tipo que venía de la nada, con una lista que venía de arriba, con Cristina candidata y con todo el sistema que en teoría lo acompañaba, y esta de alguna manera la ganó casi solo. Digamos, él gana provincia de Buenos Aires, saca más votos que Massa, incluso ayuda a que el peronismo gane en territorio como La Barriga, como Bahía Blanca, donde parecía un poco insólito. No es solo mérito de Kicillof.
es también de mérito de la oposición que se dividió y se dividió el voto opositor. Pero volvamos a eso. Entonces, el concepto porque estuvo Cristina. Podía no estar Cristina. Sí, pero Cristina está y estuvo. Fue un gesto de Cristina, es un gesto de Kicillof acompañado de reconocerle y de destacar esa presencia. Yo creo que en ese detalle de Kicillof diciendo vamos a respetar a Milei, pero somos otra cosa también, consolida el porqué de la presencia de Cristina ahí, digamos, decir yo soy esta identidad. Somos esta identidad, claro, y yo la expreso. Pero yo no sé, a ver, vos decime sí o no, digamos, en última instancia está avalando la forma de gobierno de Axel en su estructura de gabinete. A esto también, porque si no, ella podía, no sé, podía no ir, podía haber mandado un mensaje. Hubiese sido un gesto, yo creo que es un gesto político interesante, una decisión interesante, habrá que ver cómo evoluciona a partir de la Cristina que viene, que va más allá de lo de Kicillof. Kicillof, yo quiero volver a este punto. Kicillof dijo, soy gobernador, voy a pelear las cosas de la provincia y dejo testimonio como referente nacional de que respeto a Milei, pero pienso distinto que Milei y creo que lo que propone Milei no solo no lo quiero, sino que va a salir mal. Eso puede tener un resultado. Hacia adentro, vuelve a tomar el orden de lo que tiene que ver con su gabinete. Él todavía está en un proceso de construir un liderazgo un poco más amplio. Y te voy a sumar un detalle que es interesante. Ese insumo que yo tengo, ese insumo de encuestadores que vos habitualmente objetás. Me encanta. Cuando vos lo traes, me gusta. Lo hablamos la otra vez. Nosotros no. La otra vez yo te conté. Vos y tú, Nicolman, solamente puede hablar de los encuestadores. No, el otro día yo te conté que lo que estaba ocurriendo, que Milei consolidaba un porcentaje de imagen positiva similar, un poquito más bajo que lo que era lo que sacó en el balotaje, 53, 54. Que Macri estaba cayendo y caía. Lo cual para mí es un dato interesante saberlo, si Milei lo adivinó, si Milei lo intuyó o advirtió que lo que él entendía que tenía que sacarse rápidamente la presencia ahí medio densa como un fantasma de Mauricio Macri. Pero el otro dato que hoy me confirman, que me parece muy interesante, que a diferencia de lo que venía ocurriendo históricamente, en los últimos 2 meses, por primera vez, los datos son del 5 de diciembre. Sí. Axel Kicillof tiene mejor imagen que Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuánto más? Poco, dentro del margen de error, 3-4%, pero lo que tiene que ver con la imagen muy buena, Kicillof está como 6-7 puntos arriba de Cristina. Esto es todo muy volátil, pero lo que quiero decir que ahí puede haber una especie de transición en lo que tenga que ver con la representación de identidad de ese espacio. Y que ahí puede tener que ver también con Cristina acompañando, validando el perfil de Kicillof y lo que viene como... ¿Y cuánto tiene Macri? No, Macri me dijeron que está abajo de 30. No, que está abajo de 30 y que venía a la baja. Ajá. Viene a la baja. Por lo tanto, los dos consultores con los que hablé, Federico Aurelio y Gila Winker, los dos me dicen como que hay una idea de que no está bien visto, como que se interpretó que Macri se quería subir al gobierno de Milei y que eso no estuvo bien visto. Ajá. Digamos, como que se quiso subir al carro de los ganadores, decir yo vengo a gobernar, y en realidad no lo habían votado a él porque él no había podido ser candidato o no había querido ser candidato y sus candidatos habían incluso perdido. Entonces no aparezcas al final a tratar de subirte al podio. Déjame un pie de página o algo marginal, o si querés incluso para la revista Caras. Digamos, la imagen es un mensaje. Sí. Cristina fue vestida de rojo a la asunción de Milei, el traspaso de mando. El rojo podés interpretarlo de diferentes formas. Rojo pasión, rojo que sobresale sobre todo el escenario. Sí. ¿Y cómo fue vestida Cristina a la asunción de verde? Verde, esperanza. Que no sabe cuáles son los símbolos de los colores. En esta parte tenemos que poner la canción de Diego Torres. Entonces, y bueno,
La imagen es el mensaje. Simplemente le digo, hasta ahora no lo tomó ninguno de los analistas políticos, se los estoy dando. El acompañamiento. Digo para cerrar con el episodio Kicillof, que tiene que ver con eso, y este interrogante sobre si Franco, sobre si Caputo, sobre cuál va a ser efectivamente la relación con Javier Milei, también lo lleva a ser el que expone muy claramente esta situación, de decir, ojo que la provincia, lo que planteábamos hoy, ojo que la provincia de Buenos Aires es la provincia que menos gasta per cápita de todas las provincias, está bueno ese dato, y es la segunda que tiene menos empleados estatales en función de la cantidad de la población de todas las provincias argentinas. La primera en ese lugar, también que venimos hablando, es la provincia de Córdoba. El dato sirve para decir cómo empieza a instalarse o cómo trata Axel Kicillof de instalar. Acá no hay una cuestión de antojo, de que hay discrecionalidad en los fondos, sino que hay una situación desigual, y la provincia de Buenos Aires, lejos de algunos planteos, no es una provincia caótica en cuanto al gasto. Te cierro que el gran interrogante, por eso digo, no hubo conversación con Javier Milei, por lo menos hasta hoy, martes, 1:30 de la tarde. No se puede tocar con participación, pero hay otros fondos que van a la provincia de Buenos Aires, varios, de convenio, el convenio que tiene que ver con el Fondo de Conurbano, convenio sobre equilibrio fiscal, que también tiene que ver. ATN. Sí, los ATN es un poco más discrecional. Bueno, sí, discrecional. Pero los convenios tendría que, en todo caso, la nación romper los convenios de manera unilateral. Lo que es Fondo de Conurbano y lo que es, hay otro tipo de convenios que tienen que ver con eso, como además algunos convenios de asistencia, por ejemplo, vía ANSES. Todo eso está en la nebulosa y todo eso forma parte del interrogante de lo que viene. Y partimos de acá, muy rápidamente, 52 kilómetros, 60 kilómetros, nos venimos a Casa Rosada. Me deja decir una cosita antes, digamos, sí, porque ahora vamos a pasar lo que serían los primeros días, pero no quiero dejar pasar, pese a que ya puede parecer viejo, a mí me impactó el discurso. Digamos, más allá de lo que es la forma, de la espalda al Congreso, cuando tenés que tratar de negociar, a nivel de mensaje. A mí me impacta porque los políticos en general, en sus discursos, medias verdades, ocultan lo que no quieren informar. Las estadísticas por ahí las dibujan en una forma, las amañan un poco. Pero más o menos están ahí. Entonces vos podés decir, qué sé yo, podés decir pobreza 45, podés decir pobreza 38, ¿me entendés? Quiero que se comprenda ese mensaje. Todos lo hacen, todos. Hay un margen de dibujo. Claro, hay un margen de Cristina, retórica, Néstor, que Menem, Alfonsín, de la Rúa, Macri, ¿vos decís que eso con Alberto? No, lo de Milei es, no sé, es impactante. Acá, como estamos en la charla de café, tira fruta de una forma que es notable, ¿no? Es una cosa que es imposible de sostener. Vos fíjate que no salió uno, no salió un economista desde los más ortodoxos, es decir, que está plantada una inflación del 15.000%. Sí. Es una estupidez, es un absurdo. Y lo pasa que uno puede decir, bueno, si querés podemos analizarlo en dos planos. No lo tomo literal. Porque la verdad, no lo puedo tomar literal, porque pero la cantidad de boludeces que dice no se puede tomar literal. Esos highlights que te quedan en el registro, de decir, íbamos a una inflación de 15.000%. Sí, bueno. Entonces ahí digo, bueno, pensémoslo en estrategia política. Si la tiene, qué sé yo. Vieron que no llegamos a 15.000% gracias a este ajuste extraordinario, fabuloso, draconiano, que lo aplica. Yo la evité. Es lo único que puedo llegar a pensar, que si tienen esa mentalidad política media maquiavélica para tratar de transmitirlo, porque si no es serio, no, entonces va a agarrar y decir, si se lo cree, porque si se lo cree en función de que mete el Rodrigazo, mete el tema de la hiperinflación de Alfonsín y hace esas ecuaciones, y es difícil, pero ¿sabes por qué me genera duda? Porque cuando él hizo las presentaciones de dolarización, hablaba de los teoremas, él lo decía en forma seria, ahí no estaba como presidente electo ni nada. Y también era fruta, tiraba fruta. Entonces, vos decís, ahora
es otro, es el político. Por ejemplo, ya no dice que la Argentina era una de las principales potencias, sino que fue la potencia, la primera potencia. Entonces vos agarrás y decís, ¿pero de dónde lo sacó? Sí. No hay registro de eso. No hay registro. Hay registro inflacionario en el 90, fue de... ¿De qué 90? La inflación en el año 90 fue de... La hiperinflación de Alfonsín, sí, no, llegó al 5.600% anual. 5.600. No hay... No, y te acordás, bueno, no sé, vos no te vas a acordar de un pendejo, pero era un desastre, claro. dramático. Yo creo que hay un plano que tiene que ver con eso. A veces da la impresión, lo hablamos justo el episodio pasado, con dos lecturas distintas, la hipótesis de que era exagerar la herencia, y habló justamente de herencia, para que algunas medidas puedan ser más eficaces con poco, pueda decir esto que vos decís, si va a ser la inflación 15.000, si es 2.000 estamos bien, que es una locura también, o si eso puede justificar para tomar otras medidas de fondo. No quiero irme del detalle inicial que tiene que ver con estas primeras casi 70 horas de Javier Milei como presidente, un gobierno que todavía está llegando, que iba a anunciar medidas económicas el día lunes y las pasó para el día martes, que hasta donde yo tenía entendido había todavía discusiones entre Caputo y Milei sobre la profundidad y sobre el tono. Veremos qué ocurre, pero sí es cierto que arranca un gobierno evidentemente muy improvisado. Lo dijiste vos. Con mucha precariedad inicial. El otro día alguien me decía... Me gusta la descripción. Alguien me decía que si mirabas el mapa tenías 30% de Corporación América, 30% de cordobesismo no reconocido, 30% de... Esta frase me parece fantástica. Macrismo línea Pepsi. Me mataste ese. Como macrismo de segunda nivel, segundo orden. Bueno, Manaos le puede decir. Bueno, entonces, sí, pero Manaos. Pepsi no. Yo quise usar si era Manaos. Después me quedé que Manaos hasta puede ser un concepto popular. Ajá. Sería como un macrismo popular. Sí, no lo encontrás ahí. Línea Macri. Bueno, tenés ahí, si querés, línea Pepsi, no sé, es casta financista. Claro. Es una cosa impactante. Bueno, es lo mismo que el comienzo del macrismo. Claro. Tenés todo lo del JP Morgan, Deutsche Bank. Es impactante. El directorio del Banco Central, claro, que salió también. Por eso lo que digo que el loteo también supone un mecanismo de dificultad objetiva para el funcionamiento, porque venimos del loteo de la gestión del Frente de Todos, ¿sí? Entonces, y parte también del loteo durante el macrismo, ¿eh? Bueno, sí, pero el loteo no del nivel. Claro, porque el loteo con el macrismo estaba un poco, o había internas, que en un momento había 5 economistas en distintos cargos, o estaba un loteo muy chiquito con la UCR. Sí, pero cuando yo decía del loteo, ahí, perdóname, lo aclaro, lo de Macri, en realidad estaba pensando de las diferentes fracciones del poder económico, claro, que estaban dentro del gobierno y que obviamente estallaron en mil pedazos. Bueno, lo que voy ahí con esa cuestión que tiene que ver con el mecanismo, la gran pregunta también es cómo va a funcionar en términos políticos, porque si bien, como vos dijiste, el discurso lo dio de espalda del Congreso, en las próximas horas tiene que convocar a sesiones extraordinarias, tiene que enviar una ley, que no va a ser una ley ómnibus, todo indica, pero que va a ser una ley o 2 leyes, y eso va a requerir un tratamiento y una negociación política que todavía está muy verde, que no se sabe cómo va a funcionar porque ni siquiera se termina de integrar. Empiezan a aparecer señales que son de cierto ruido en ese aspecto. Por ejemplo, apareció el otro día Victoria Villarruel, que dijo: yo quiero una oficina en Casa Rosada. Históricamente siempre lo tuvo el vicepresidente, pero muchos no lo usaban. No lo usaban. Cristina, tácticamente, para que no digan que estaba haciendo como un cogobierno, aunque no le funcionó, retiró, no quiso ir. Ya anteriormente Michetti tenía, y Vudú en su momento también había dejado de usar. Había un concepto, pero vuelve ella como una especie de disputar centralidad en una relación que está muy tensa con Karina Milei. Pero muy tensa está esa relación con Karina Milei. Un poquito de eso. No, Karina es... Lo que te dicen en el mundo libertario es que Milei por momentos peca de cierta ingenuidad
o parece pecar de cierta ingenuidad, porque está en la cuestión más estructural, sobre todo la economía, y como que es Karina Milei la que es más perceptiva con aquellos que se quieren hacer los pícaros. Entonces rápidamente empieza a jugar y equilibrar, y como muy quirúrgicamente operó sobre la idea de que había que ponerle coto a Victoria Villarruel respecto a esta idea de que ella venía muy expansiva a la hora de la toma de decisiones. Pero lo que está claro que Victoria Villarruel no parece un hueso fácil que rápidamente entienda que su tiempo pasó. Va a disputar ese espacio, que es un espacio simbólico de tener un lugar ahí. Puede haber un cambio en la Constitución, es un chiste. Basta de vicepresidentes o vicepresidenta. Pero es un digamos. Siempre soy motivo de pelea. Eso está claro. Pero no, desde el comienzo de la democracia, no vamos a hacer todo el recorrido histórico, pero también Martínez con Alfonsín no se llevaban. Entonces, Menem Dualde, Menem Rucau después, y Néstor y Scioli. Bueno, entonces, Cristina Cobos, todos los casos. Chacho que se fue. Chacho con De la Rúa. Por eso digo, pero esta no esperó unos días. Bueno, porque ahí es interesante advertir la percepción que ella tenía sobre Milei. Que pensaba que podía manejarlo. Que pensaba que podía manejarlo, que podía pasarlo por arriba o tomarle por asalto sectores muy sensibles del gobierno, que evidentemente los Milei... Defensa y seguridad. Los Milei, a veces hay que hablar de los Milei, Karina y Javier, tuvieron una actitud donde rápidamente reaccionaron. Bueno, a mí me impactó, y yo creo que a casi todos, o no sé, digamos, el lugar de Karina Milei en el día de la Asunción y todo, digamos, ya para mí es más que primera dama, ¿viste? Porque siempre aparece, es mucho más, pero estaba ahí, el poder era Javier Milei, Karina Milei, ese era el poder. Y entonces, cuando estaban en el descapotable, no era la primera dama, yo no la veía la primera dama. ¿Sabes a qué remitía? ¿A qué? Con perdón. No ofendas a la liturgia, a la liturgia peronista. La referencia directa era Néstor y Cristina. Al doble comando de Néstor y Cristina, donde pero acá no era doble comando. Bueno, quiero decir que en ese momento venía uno de ser presidente, la otra era presidenta reciente, estaba la idea, digamos, de una combinación familiar a la hora de conducir. Pero no había una exposición pública así. Acá sí estaba la foto. Acá sí estuvo, por ejemplo, cuando llegó al Congreso. No, claro. Acá sí estuvo arriba del descapotable. Quiero decir que ¿cuánto dura Fátima? Que todo ese... Estoy muy intrusos. Con todo ese protagonismo de Karina Milei expresa eso, expresa esa capacidad o esa influencia o esa empatía o esa endogamia entre... Me lo averiguas para la próxima. ¿Cuánto dura Fátima? No va a durar, porque Fátima me parece que está decidida ella a tener un rol bastante más liviano. Por ejemplo, ser una novia, una pareja con camas separadas. Que no vaya a vivir a Olivos, por ejemplo, que sigan novios y está igual bien. Traslada esta pregunta. ¿Cuánto durará? Esto es lo que vos estás suponiendo por lo que te diga. Bueno, volvamos, sigamos. No, y cerrar con intruso, eso de cómo se ordena la política desde ese lugar, porque uno va encontrando cositas, ¿viste? Detallecitos, lo que te decía de Victoria Villarruel, de esta disputa Francos-Caputo para ver quién administra o maneja los fondos, por lo menos los ATN, lo que tiene que ver con las provincias, esa relación, cómo se construye ese vínculo, porque también ahí vos vas a ver cómo, con qué poder se sienta uno de los dos a negociar con los gobernadores. Claro. Para el Congreso. Entonces hay una serie de elementos que pueden parecer una cuestión de raviol menor, pero no lo son. Déjame una cosa que vos mencionaste, lo del loteo, y en ese momento te quería mencionar algo. Que vos dijiste, hay un 30% Corporación América, o sea, Grupo Eurnequian. Sí. Digamos, Eurnequian. Es bastante, digamos, el directorio de Eurnequian que está en el gobierno. Y en el decreto, vos me lo vas a precisar mejor, creo, digamos, quienes van a manejar la tasa aeroportuaria, el monto de la tasa aeroportuaria, es Pose y Franco, ambos ex
funcionarios o no del grupo Eurnequian. La tasa aeroportuaria es el principal ingreso de la Corporación América porque maneja los aeropuertos. Que más o menos está a $57. Dependía de migraciones ya eso anteriormente. Entonces, no sé si hubo movimiento, si hubo cambio de acciones. Yo lo que sí entiendo que todo lo que tiene que ver con tasas, habitualmente hay una intervención de jefatura de gabinete. No tengo el registro previo con la cuestión. Sí es cierto que van a ir dos tipos que vienen de ese puede ser sistema. Que esté ahí, digamos, una de las opciones. Me parece que la ley de ética podría ser que no intervenir, excluirse intervenir. No deben intervenir, sí. No deben intervenir. Es una formalidad porque firma otro y le dicen, bueno, en lugar de 57 que sea $150 y Corporación América de Eurnequian dice, bueno, hice una buena inversión con mi ley. Y el último dato que tiene que ver con una medida que no sé si va a estar en el paquete, ¿sí? Pero que lo anticipó Adorni, el vocero, y fue motivo de conversación en la primera reunión de gabinete, que es qué va a pasar con los empleados estatales. ¿Pero qué quiere significar que lo que va a pasar? 710.000 empleados estatales, 711.000 empleados estatales. Dato de septiembre. De este septiembre. De esos hay unos Fuerzas Armadas que son más o menos 200.000, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad más o menos 200.000. Hay una serie de datos. Lo que hay que mirar... Existe 400, o sea, hay 300.000. Sí, después hay 300.000 que 100.000 están en empresas públicas más o menos, Poder Judicial y Poder Legislativo repartidos, y unos 200.000 también, poquito menos, en universidades. 700.000 el paquete general. Muchos de esos están con contratos livianos, ¿sí? ¿Por qué es relevante este detalle? Porque la ley, el DNU que modifica la ley de ministerios, empieza a fusionar muy rápidamente áreas. Y cuando algunas áreas cambian de categoría, hay un montón de gente que queda sin funciones. Pero que, por ejemplo, si es secretaría pasa a subsecretaría. Exacto, si ministerio pasa a ser una subsecretaría o una secretaría. Empiezan a cambiar de funciones. El engranaje es, por lo tanto, hay una cantidad de gente que hoy no se puede determinar, que empieza a quedarse sin funciones. Porque el área en la que estaba no va a existir más. Uh-huh. Porque puede cambiar al cambiar de rango puede ser que un ministerio tenga legales y si pasa a ser una secretaría dependa... Deja de tener legales. Por ejemplo, digo, para tener esa cuestión. Sí. Puede haber un funcionario de carrera con eso que va a tener que tener nueva tarea. Y ahí aparece una cuestión. Hoy me daban un dato que no lo quiero decir porque es medio espantoso decirlo. Porque es generar zozobra para los laburantes. Alguien me decía hoy que mirando el mapa, si vos empezás a proyectar las fusiones de los 400.000 más o menos empleados de la administración pública. Sí. ¿Cuántos quedan afuera? Por lo menos con esta fusión y algunos cambios y algunos contratos que vencen, podrían quedar afuera muy rápidamente 30.000 personas. Muy rápidamente. Pero si vos mirás el otro reparto que tiene que ver con las 200.000 personas, cómo están distribuidos, porque algunos tienen una categoría distinta. Por ejemplo, el contrato convencional, el que hace factura, que son el monotributista, son 7.000, son un número chiquito, muy irrelevante en el Estado Nacional. Después, en las universidades es un mundo mucho más impreciso. Si vos tomás los 200.000, hay una cantidad importante, más o menos la mitad, que está en ANSES, AFIP, distintos organismos que tienen el contrato de ley de trabajo convencional. Esos los pueden echar con indemnización. El resto están bajo el marco del empleo público. Y de ahí hay un porcentaje muy chiquito que tiene estabilidad de concurso. Hay casi un 60%, 65% que está incluso con muchos años, algunos que tienen más de 20 años, 15 años, pero que todavía están en una situación de precario. Esos de inestabilidad no son planta permanente, son estables, pero contratados estables, una categoría que se da en el Estado. Esos, a la hora de la fusión de las áreas, pueden quedar sin función rápidamente
y que el contrato de continuidad que venía se termine. Por lo tanto, alguien me decía, no va a ser Milei como hizo en su momento Mauricio Macri, que digo que cada área recorte 10% del personal, sino que con el mecanismo de fusionar va a haber gente que va a quedar sin tareas. ¿Cómo repiten una y otra vez esas recetas que no sirven para nada? Porque piensan que esa es las medidas extraordinarias que van a permitir bajar la inflación y lograr la estabilidad económica, porque entonces ahí toda esa legión de antiestatistas se van a poner contentos, tanto el mundo empresarial como el mundo mediático, que piensan que esa es lo peor que le pasa a la Argentina, y que entonces si va a ser eso, entonces ahí ya vos lo vas a solucionar y va a ser más eficiente el Estado y que la economía va a funcionar. Quiero adelantar que eso no funciona. No funciona. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen, pero decenas de investigaciones y decenas de expertos del funcionamiento del servicio del sistema estatal, tanto de derecha, de izquierda, del centro, de arriba y de abajo. Simplemente lo transmito con el sentido de cuál es el objetivo en función a tratar de lograr la estabilidad y a nivel de plan de estabilización, que esto lo vamos a hablar en el próximo, a nivel de plan de estabilización, pero que está claro que tienen un pésimo diagnóstico de lo cual es la crisis en Argentina, y es un pésimo diagnóstico que te lleva a pésimas medidas. Con pésimos resultados. Con pésimos resultados. Déjame 2 datos más finales. Sí. Un dato que el número de home office, sí, que no se puede precisar por una cuestión muy sencilla. No hay ley de trabajo remoto para el empleo público. No hay una ley. La ley que se votó era del sector privado. En su momento hubo una resolución con la pandemia, con el confinamiento, que el 67% de los trabajadores empezaron a trabajar desde sus casas, solo quedó lo imprescindible, que era más o menos el 23%, pero ahí incluía policías, médicos, enfermeros, personal de salud, digamos. No eran cuestiones centrales, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y demás. Después se cae esa disposición cuando termina el DISPO, el último decreto de confinamiento, y todos tienen que volver. Por lo tanto, no hay ley, y aunque hay algunos mecanismos que activan por actividad o por ministerio, por empresa, donde dicen, bueno, vení 3 días y no vengas 2, no hay un número muy claro. Lo que sí es cierto que, y ahí te llevo el otro dato, antes de irse Ibarra de Macri, funcionario de modernización, habían hecho un estudio sobre... El que quiere ser presidente de Boca. Exacto, sobre el funcionamiento y el personal del Estado. Habían analizado 70 organismos descentralizados del Estado. Sí, y el diagnóstico general era que había una gran cantidad de organismos que estaban subdotados de personal, que para la tarea que llevaban adelante tenían poco personal. Gente. Que había algunas áreas, por ejemplo, que estaban sobredimensionada, por ejemplo AFIP hoy, o por lo menos hasta septiembre, el último dato, tenía 23.000 empleados, que sí parecía que estaba sobredimensionada por el desempeño que tenía, pero que tampoco había una dinámica específica de decir que todo el Estado está sobredimensionado a la hora del desempeño de las tareas que tiene que ver con eso. No sé si nos vamos a acordar, pero ahora me vino a la mente cuando mencionaste la FIP, para el próximo, no te me tires a la pileta. ¿Cómo se entiende que haya 4 funcionarios de rango elevado, importante, del equipo de Massa que continúen en el gobierno de Milei? Es bastante extraño para decirlo. Le van a terminar dando la razón a Mauricio Macri de que es fácilmente infiltrable el gobierno de Javier Milei. También hay una decisión política. Hay una decisión política más. ¿Cómo vas a dejar a los funcionarios? Habrá que ver si son para lo que es un gobierno que lo que te está anunciando es de ajuste fenomenal, y posiblemente sea temporal. Son responsables. Posiblemente sea temporal, una especie de tregua temporal para resolver algunas cuestiones. Muy bien, Pablo Ibáñez, hemos terminado un nuevo episodio de Mano a Mano. Mucha información, Saludos, mucha información, Nos volveremos a ver en algún momento. Espero que esta semana nos volvamos a ver. Dale. Con la medida de
de tu amigo Caputo. Del Messi de las finanzas. Bueno, me reservo la definición. Hasta la próxima. Hasta luego, señor. Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.